Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gran gusto de saludarlos. Quiero decirles que hoy vamos a continuar con los videos sobre los temas que hemos estado abordando dentro del marco de las 23 fórmulas de integración. En este caso vamos a ver un tema que se refiere específicamente a 4 fórmulas, que es la número 13, 14, 15 y 16. En el caso de la fórmula número 13, bueno, está expresada en términos de la secante cuadrada de u, diferencial de u, que es igual a la tangente de u más la constante de integración. En el caso de la fórmula 14, se refiere a la cosecante cuadrada de u, diferencial de u, que es igual a menos cotangente de u más la constante de integración. Dentro de la fórmula 15 encontramos esta condición, que es integral de secante de u, tangente de u, diferencial de u, igual a la secante de u más c. En el número 16 tenemos la integral de la cosecante de u, cotangente de u, que es igual a menos cosecante de u más c. Entonces, para iniciar, pues vamos a dar un ejemplo que se refiere a la fórmula número 13. En este caso quiero comentarles que es importante considerar que muchas veces las integrales que se expresan no están dadas en su condición directa, entonces hay que hacer algunas adecuaciones. Eso lo vamos a ver en el ejemplo número 2. En lo que se refiere al número 1, entonces vamos a continuar usando la metodología que hemos dicho. Es secante cuadrado de u, diferencial de u. Vamos a hacer a u entonces el ángulo de esta expresión, y que viene siendo prácticamente b sobre ax. Haciendo el análisis correspondiente, nos va a quedar entonces de la siguiente forma: u es igual a b sobre a x. Que también es importante considerar que algunas expresiones se pueden modificar para facilitar el proceso de búsqueda de la derivada. Entonces podemos decir que b sobre a multiplicado por x es equivalente a esta expresión. Para poder derivar, entonces decimos derivada de u con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de b sobre a por x. Dentro de los 3 principios que hemos manejado para la derivación, existe uno que dice: cuando derivas un número cualquiera por una x, nos queda nada más el número. Es decir, esto se refiere a que b sobre a es una constante y se extrae del operador de derivación. Entonces nos va a quedar b sobre a por derivada de x con respecto a x. Lo que nos queda entonces b sobre a multiplicado por 1. Que finalmente podemos decir que du es igual a b sobre a por diferencial de x, que es prácticamente esta condición de la diferencial. Entonces, de esa forma podemos decir que ya podemos comparar los elementos que nos faltan en esta expresión con respecto a la que estamos encontrando como derivación, y vamos a observar que b sobre a es el elemento que nos falta precisamente. Entonces lo vamos a agregar, y esto nos queda entonces de la siguiente manera: la integral de la secante al cuadrado de b sobre a x, agregamos b sobre a en esta parte diferencial de x, y para equilibrar la integral, entonces en la parte de afuera ponemos esto. Está una a abajo, la ponemos arriba. Está una b arriba, la ponemos abajo, y se encuentran de forma recíproca. Quiere decir que la integral no se altera. Una vez que estamos observando que los elementos de la diferencial son iguales, procedemos a aplicar la fórmula correspondiente, en este caso la número 13. Y esto nos queda como resultado entonces a sobre b por la tangente de u. Pero u en este caso nos queda b sobre a por x, y vamos a anotarlo aquí.
Y de esta forma entonces concluimos el ejemplo número 1. Y con esto encontramos la función primitiva de este primer ejemplo, función primitiva. Y con eso concluimos entonces el ejemplo número 1. Bien, ahora vamos a pasar al ejemplo número 2. En este caso toca el turno a la fórmula número 14. Para esto vamos a proponer la integral siguiente. En algunas ocasiones pareciera que la integral dada no tiene ninguna relación con la fórmula que estamos abordando. Justamente en estos casos es donde vamos a recurrir al uso de un formulario. Este formulario, si tú recuerdas, lo dejamos en una liga de uno de los videos que vimos ya de forma anterior. Entonces, para poder darle solución a esta integral, nos vamos a ubicar en la tercera hoja en un apartado que se llama identidades recíprocas. Estas entidades recíprocas aparece entonces una identidad que dice cosecante de A es igual a 1 sobre el seno de A. En este caso, la función senoidal aparece en el denominador. Es un primer indicador que nos ayuda. Para dar la modificación en condiciones de la fórmula entonces, o de la identidad, mejor dicho, tenemos 1 sobre seno de x al cuadrado, pero elevado al cuadrado, por x diferencial de x. En estos términos podemos observar que es 1 sobre el seno del ángulo, y aquí tenemos 1 sobre el seno del ángulo, pero en este caso elevado al cuadrado. Una vez hecho esto, entonces vamos a considerar que la expresión se puede indicar como cosecante cuadrado, aquí se puede observar, del ángulo. En este caso el ángulo es x al cuadrado por x diferencial de x. En esos términos ya podemos observar que existe una relación más apreciativa. Para resolver el problema, entonces vamos a recurrir a la aplicación de la fórmula. Y en esta fórmula, entonces, observamos que el ángulo que estamos manejando es x al cuadrado. Para dar la solución, vamos a aplicar el análisis correspondiente. Y en este análisis podemos checar que u es igual a x al cuadrado. De tal forma que para derivarlo, tenemos entonces derivada de u con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de x al cuadrado, de tal forma que multiplicando 2 por 1 es igual a 2, y quitándole 1 a la potencia nos queda 2 menos 1. Bueno, vamos a expresarlo así, directamente 1, ¿verdad? Para no indicar todos los elementos completos de la fórmula. Entonces, aquí podemos observar que también estamos recurriendo a una fórmula de derivación que dice x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Y en este caso entonces vamos a llegar a la conclusión que el resultado es 2x, y son justamente los elementos que vamos a comparar con la parte del integrando. Expresando en términos de diferencial, tenemos entonces que du es igual a 2x diferencial de x, siendo estos los elementos del análisis. Entonces vamos a observar que el 2 que está indicado acá, faltaría agregarlo en esta parte del integrando. Podemos decir entonces que completando la integral nos queda un medio de la integral de la cosecante cuadrado de x cuadrado por 2x diferencial de x. Aquí vamos a observar entonces que los elementos ya están realmente
completados, y aquí un medio está afectando la integral propuesta para equilibrar la integral dada. Una vez que hemos observado que los elementos indicados acá sean justamente los mismos que están indicados aquí, entonces aplicamos la fórmula respectiva, la número 14, y nos va a quedar entonces como un medio, ahora sí, integral de cosecante cuadrada es igual a menos la cotangente de u, pero u viene siendo x al cuadrado. Todo esto más la constante de integración. Si multiplicamos más por menos, nos queda menos un medio de la cotangente de x al cuadrado más la constante de integración. Y con esto, entonces, estamos obteniendo el resultado que, como ya lo hemos dicho, es la función primitiva. Y con eso concluimos el ejemplo número 2. Para dar continuidad a las fórmulas que estamos viendo, ahora vamos a pasar a la fórmula número 15. Y para ello vamos a remitirnos al ejemplo número 3. Entonces vamos a considerar que la fórmula está expresada en términos secante de u, tangente de u, diferencial de u. Aquí vamos a observar que u viene siendo el elemento que está indicado aquí, y de la misma manera también u viene siendo el elemento que está indicado aquí. Algo muy importante de la fórmula es que siempre el ángulo u deberá ser el mismo, en ningún caso puede ser distinto. Una vez aclarado lo anterior, entonces vamos a proceder a hacer el análisis correspondiente de esta integral. Y decimos que u es igual entonces a x por x más 1. Para proceder a buscar la derivada, recurrimos al formulario y nos va a identificar la fórmula del producto u por b. Sin embargo, podemos acortar el camino y hacer la multiplicación de la distribución de los elementos, de tal forma que x por x nos queda x cuadrado más x por 1 es igual a x, y entonces la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de x al cuadrado más la derivada de x con respecto a x, tal que aplicando los principios iniciales de la derivada decimos que esto nos queda 1. En este caso podemos aplicar la fórmula de la potencia o bien aplicar el método rápido diciendo que 2 por 1 nos queda 2, 2 menos 1 es igual a 1, y la derivada de u con respecto a x entonces debe de ser igual a 2x más 1, de tal forma que expresándolo en términos de diferencial nos queda 2x más 1 diferencial de x. En este análisis entonces podemos ver que los elementos 2x más 1 de x no están contenidos en esta parte de manera aparente. Sin embargo, podríamos hacer una observación importante. Si yo multiplicara por 4 1, obtendríamos este valor, y también por 4 2x que nos da 8. Significa entonces lo siguiente, que esta integral se expresa como secante de x por x más 1 por la tangente de x por x más 1, y podemos factorizar ese 4 de esta manera, de tal manera que si yo multiplicara 4 por 2 obtendría este 8x. Ahí está, 4 por 2, 8x. Aquí vamos a anotar un 1 para que 4 por 1 sea igual a 4. En estas condiciones podemos observar que los elementos ahora sí ya pueden ser iguales siempre y cuando este 4 extrae de la integral. Debe de extraerse entonces. Y nos queda 4 integral por la secante de x
por x más 1 por la tangente de x por x más 1 por 2x más 1 y por la diferencial de x. Ahora sí podemos observar que los elementos que están indicados aquí son justamente los mismos elementos que están indicados en esta parte. Por lo tanto, al decir que son iguales, esto nos da margen a aplicar la fórmula correspondiente. Y en esos términos podemos decir que la respuesta es 4 por la secante de u. Pero u vamos a tomarlo el ángulo de manera original, x por x más 1 más la constante de integración. Con esto estamos encontrando entonces la respuesta a esta integral que, como lo hemos dicho repetidas veces, significa la función primitiva. Muy bien, para terminar con este tema que estamos viendo, entonces vamos a hacerlo con el ejemplo número 4. En este caso vamos a tratar el problema que es integral de la cosecante de e a la 4x cotangente de e a la 4x, entre paréntesis la diferencial e a la 4x sobre 4 diferencial de x, utilizando la fórmula 16. Entonces, para este caso, nuevamente, vamos a remitirnos a considerar la fórmula que estamos viendo, que es cosecante de u por cotangente de u por diferencial de u, donde vamos a verificar que u específicamente es e a la 4x. En este caso podemos observar que es exactamente lo mismo. El ángulo, entonces, podemos tomar cualquiera de los dos. Recordemos que los ángulos deben de ser exactamente iguales. Para ello vamos a hacer entonces el análisis correspondiente, que nos queda de la siguiente manera. U es igual a e a la 4x. Para diferenciar esta fórmula, entonces vamos a ver una fórmula que dice la diferencial de e a la u es igual a e a la u por la diferencial de u, donde para encontrar la derivada o la diferencial vamos a remitirlo también que en términos de derivada puede ser de la siguiente manera. Entonces, la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de e a la 4x, donde vamos a observar que el ángulo viene siendo el mismo, el que está situado acá. Entonces, aplicando la fórmula respectiva, tenemos du de x es igual a e a la potencia, en este caso es 4x, por la derivada con respecto a x de la potencia, que es 4x, donde finalmente podemos decir que la diferencial está en términos siguientes: e a la 4x. Recordemos que la diferencial o la derivada de un número por una x nos queda en este caso el número, y ese número lo vamos a situar en esta parte por diferencial de x, y en estos términos nos queda expresada la diferencial de la función. En este caso vamos a observar que los elementos que están situados aquí deben estar situados en esta parte. Verificamos, por ejemplo, e a la 4x, aquí lo tenemos. Diferencial de x, aquí lo tenemos. El 4 está situado, fíjense, pero está situado en la parte de abajo. Entonces, para darle una adecuación precisa en los términos que están indicados aquí, vamos a extraer este 4 hacia afuera de la integral. Y si lo extraemos nos va a quedar como un cuarto. Entonces la integral se expresa como cosecante de e a la 4x por la cotangente de e a la 4x por e a la 4x diferencial de x. Para lograr el equilibrio de esta integral, entonces este 4 que está indicado acá, que vamos a cambiarle de color para que se vea lo que estamos agregando, se anota exactamente aquí.
Pero la parte de afuera del integrando lo podemos agregar también y lo agregamos como un cuarto. Entonces vamos a observar cómo los elementos están de forma opuesta, recíproca ambos. Y podemos verificar entonces ahora sí que lo que está aquí es exactamente lo mismo que lo que tenemos aquí. En esas condiciones podemos aplicar ya la fórmula respectiva. Entonces ya para concluir el problema tenemos lo siguiente: 1 por 1 es igual a 1 entre 4 por 4 es igual a 16. La integral entonces de esto podemos observar que tiene como resultado la menos cosecante de u, pero u viene siendo e a la 4x, lo vamos a anotar en esta parte y nos queda de esta forma, más la constante de integración. Finalmente podemos expresar de la forma siguiente: más por menos es igual a menos un 16avo de la cosecante de e a la 4x más la constante de integración. Y en este caso entonces tenemos ya expresada la respuesta del problema, que como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, se obtiene la función primitiva de esta integral. Y con eso estamos concluyendo entonces estos ejercicios y pasamos al apartado de poner a prueba lo que hemos estado asimilando en este tema. Ahora vamos a pasar al apartado de ejercicios, donde hemos recalcado varias veces. Vamos a poner a prueba todas las recomendaciones vistas en los procedimientos que hemos abordado para estas fórmulas. En este caso vamos a recurrir a plantear 6 problemas de integración. Como lo hemos dicho en repetidas veces, lo que está después del signo igual son los resultados que se van a obtener. Entonces aquí vamos a encontrar una situación de que cada una de estas integrales se refiere a una fórmula específica. Ya quedará dentro de tu situación como resolutor el poder identificar a qué fórmula se refiere cada uno de estos problemas. Con eso terminamos entonces este video, y la recomendación de siempre es que nos hagas llegar tus comentarios para darle una orientación a las situaciones que estemos nosotros manejando y que podamos nosotros manejar de una manera mejor. Me despido como siempre deseando que estés bien. Recibe un afectuoso abrazo y te invitamos a que sigas en el canal que estamos nosotros promoviendo para el aprendizaje de la integración desde una perspectiva del ABC. Que estés bien, muchísimas gracias por tu presencia y esperamos seguir contando con ella. Hasta la próxima. Muchas gracias.